Continuamos con el curso de planeamiento de proyectos con MS Project. En esta clase número 9 vamos a ver la sobreasignación de recursos, cómo establecer una disponibilidad de recursos y además las tasas múltiples, es decir, de qué manera le indicamos al programa que asuma diferentes precios para un mismo recurso. Comenzamos entonces, pero antes de entrar a la reasignación o sobreasignación de recursos, quiero indicarles lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago la asignación de recursos, por ejemplo acá, y me olvidé de colocar alguno? Es más, ni siquiera lo he creado el recurso, ¿no? En el ejemplo o en la clase anterior, hicimos todos estos ítems y vamos a suponer que olvidé colocar este, que es el acero estructural. Este recurso ni siquiera lo he creado, por eso lo he marcado aquí con otro color. Entonces vamos a establecer creando primero el recurso y luego lo vamos a asignar por encima de lo que ya tenemos. Entonces para esto me vengo a la hoja de recursos, voy a crear un recurso aquí llamado acero estructural. Es un recurso tipo material que se paga por kilo. Vamos a poner un grupo aceros. Capacidad máxima no tiene. Y la tasa estándar, según mi tabla, me dice que es 7 bolivianos el kilo. Entonces 7. Costo de uso le vamos a poner también por transporte 100 bolivianos. Y esto se paga al comienzo. Esa va a ser la configuración de este recurso acero estructural. Muy bien, me vuelvo al diagrama de Gantt y tengo que asignar para cada uno de los ítems este recurso. Zapatas, me dice que son 8 metros cúbicos, entonces voy a colocar acá 8. Entonces voy a necesitar 880. Bueno, en zapatas es un poco relativo, voy a ponerle menos, voy a ponerle 600 kilos de acero, 600, y le doy aceptar. Estoy añadiendo ese recurso, lo mismo en los pedestales, me dice que es 1 metro cúbico, vamos a ponerle acá, añadiendo el recurso acero estructural, vamos a ponerle que son, como es un cubo, vamos a ponerle 100, no, un poquito más, 120 kilos. Columnas del piso 1, me dice que son 2, entonces vamos a colocar aquí el acero estructural. Le vamos a poner 250 kilos. En las vigas me dice que son prácticamente 1 metro cúbico, entonces le vamos a poner como acero estructural. Obviamente lo que estoy haciendo es rápidamente, esto debería obedecer a un cómputo más riguroso para un trabajo, un proyecto real. Entonces vamos a poner acá 100 kilos de acero corrugado. Para las losas es 1.8, vamos a poner recurso de acero estructural, vamos a poner 150 kilos. Muy bien, voy a hacer lo mismo para las otras. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí. Veamos, tenemos ya copiado todo. Y algo que no pusimos también en esta parte de los recursos es la pluma o la grúa desmontable. Entonces para las columnas del piso 2 ya voy a necesitar la pluma.
Entonces acá voy a buscar la pluma y le pongo que trabaje al 50%, mediodía. Para las vigas lo mismo, le aumento la pluma al 50% y para las losas también. Aumento la pluma al 50%. Muy bien, aceptamos. Y estos tres le doy control C y me vengo acá control V. Entonces acá observe que ya tenemos el acero y la pluma también asignado de la misma forma. Muy bien, corregido entonces el tema de los recursos y la asignación, ahora vamos a corregir la sobreasignación. Entonces, la forma de saber qué recurso está sobreasignado es yendo a la hoja de recursos y acá me muestra en color rojo todos los recursos que están sobreasignados. En este caso se trata de recursos tipo trabajo. ¿Por qué los recursos tipo trabajo? Porque estos recursos son los que tienen capacidad máxima. Nosotros lo establecemos ese valor. Entonces, quiere decir que en simultáneo están trabajando, por ejemplo, el recurso albañil, hay más de 5 trabajando en simultáneo en determinadas ocasiones. ¿Cómo puedo saber cuál es la cantidad de sobreasignación? Para esto vamos a habilitar una nueva vista llamada gráfico de recursos. Entonces acá hacemos clic derecho, gráfico de recursos, y acá nos aparece todos los recursos. Si se fijan en la parte izquierda me indica el nombre del recurso y en la parte derecha la asignación por día. Entonces yo puedo navegar acá con estas flechas de un recurso a otro. Por ejemplo, estoy con el albañil, puedo pasar acá al ayudante, puedo pasar al cemento, arena, etcétera. Entonces me voy a volver al albañil. Lo que está pintado con rojo es el recurso cuando está sobreasignado y el azul cuando está asignado dentro del rango de la capacidad máxima. Entonces observe que comienza en este lugar. Yo puedo navegar acá, no hay más nada. Entonces en esta fecha se está usando 3, 3, 3, 3, pero llega una fecha en que utiliza 6 recursos. Entonces acá me marca una línea con la capacidad máxima que yo he establecido. Entonces aquí hay un recurso de 500 a 600, me marca, con color rojo. Es decir, yo necesito un albañil más en este lapso de tiempo. Más allá tengo una fecha donde seguramente son 3 tareas que se me están superponiendo y ya me dice que necesito 9 albañiles. Entonces tengo que tener disponible 9 albañiles para poder cubrir esta fecha. Lo mismo me ocurre acá. En estas dos fechas, si yo me ubico acá, me dice el 6 de junio, acá el 7 de junio. Entonces son varias fechas que yo necesito 9 albañiles. Entonces yo puedo navegar y ver exactamente en qué fechas necesito qué cantidad de ese recurso. Entonces, como ya yo sé que lo máximo que debo tener disponible son 9, fíjese que yo puedo volver a la hoja de recursos y el recurso albañil dice acá capacidad máxima es 500. Si yo le pongo 600 va a seguir en rojo. Si le pongo 700 va a seguir en rojo y así sucesivamente. Pero si yo le pongo 900, observe que ahora este recurso deja de estar sobreasignado. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el recurso ayudante. Voy a hacer clic derecho, gráfico de recursos y estoy con el ayudante. El valor máximo que me pide para este recurso en este caso es 400. Si sigo navegando en el historial del recurso,
veo que 400 es el mayor valor que necesito tener disponible. Entonces me vuelvo otra vez a la hoja de recursos y al ayudante, en vez de tener 2 disponibles, debo tener 4 disponibles y este recurso deja de estar sobreasignado. Lo mismo vamos a hacer con la mezcladora. Veamos el gráfico de recursos, la mezcladora. Necesito 2 mezcladoras. Fíjense que hay muchos días en que necesito el doble y el doble. 200%, en algunos casos una mezcladora y media, es decir, día y medio. Entonces voy a volverme a la hoja de recursos y a la mezcladora le pongo que voy a tener disponible en obra 2 de ellas. Muy bien, yo podría hacer lo mismo para todos los recursos. Ahora bien, cuando se trata de alquiler de equipos, yo no me puedo dar el lujo de tener alquilado un equipo extra todo el tiempo. Yo puedo alquilar por ciertos días, por ejemplo, cuando tengo que hacer el vaciado de losa junto con vigas. Entonces van a ser días o rangos de días específicos donde yo necesito aumentar la capacidad máxima. Entonces, esto con el fin de evitarme, como dije, el alquiler innecesario de cierto equipo cuando el trabajo no lo demanda. Entonces, en el caso de la pluma vamos a hacer este ejercicio variando ya no la capacidad máxima, sino la disponibilidad del recurso. Entonces, vamos a identificar primero la pluma en el gráfico de recursos, en qué fechas está sobreasignado. Entonces voy navegando. Fíjese que la pluma solamente son algunas fechas que está sobreasignado el recurso. Acá, por ejemplo, me dice que el 14 de junio está sobreasignado. Entonces lo puedo anotar a un lado. Me lo voy a anotar en alguna parte. El 14 de junio, acá me lo voy a anotar. 14 de junio. Luego, el 25 y el 26 de junio. 25 y 26 de junio. Y finalmente, el 4 de julio. El 4 de julio. Entonces, en estas 3 fechas, la pluma está sobreasignada. Entonces, voy a establecer la manera en que yo pueda aumentar o alquilar una pluma adicional durante esas fechas. Entonces, fíjense que la sobreasignación me dice para la pluma 150, 150 y 150. Vale decir que yo alquilando medio día en estos días soluciono mi problema. Ni siquiera necesito alquilar por el día entero. Entonces solamente voy a alquilar, según me indica acá, 150 para esas 3 fechas que ya hemos mencionado. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ir a una vista distinta llamada uso de recursos. Nos vamos acá a esta vista, uso de recursos, y acá nos van a aparecer todos los recursos y en qué tareas está asignado. Esta es una tabla muy interesante porque aquí me permite modificar las características propias del recurso de manera que yo sepa de qué forma se van a aplicar en cada una de las tareas donde se está usando ese recurso. Entonces, como ven acá, la pluma está sobreasignada, por lo tanto, encima del recurso voy a hacer doble clic. Y tenemos acá varias fichas de trabajo para ese recurso. Observe que acá ya trabajo sobre el recurso y no sobre la tarea. Entonces,
vamos a indicar en este apartado que dice, bueno, en la ficha general, disponibilidad de recurso. Entonces, disponible desde y disponible hasta y la unidad o la cantidad del recurso. Cuando dice NOD, no definido, quiere decir desde el comienzo del proyecto hasta NOD, no definido, hasta el final del proyecto. En este caso, yo tengo la fecha, la primera fecha conflictiva es el 14 de junio. Entonces, observe lo que vamos a hacer. Desde el comienzo del proyecto hasta el 13 de junio, voy a buscar el mes de junio, hasta el 13, la disponibilidad del recurso es 100%. Y desde el día siguiente, que viene siendo el 14 de junio, desde el 14 de junio hasta el 14 de junio, o si ustedes quieren, bueno, hasta el 14, es decir, el mismo día, le voy a poner 150%. Solo en ese día tengo disponibilidad del 150%, es decir, alquilo por mediodía ese equipo. A partir del 15 de junio hasta la siguiente fecha, veamos la siguiente fecha, 25 de junio, entonces hasta el día anterior, hasta el 24 de junio, hasta el 24 de junio, otra vez vuelvo a estar con 100%. Ahora bien, luego me dice que el 25 y el 26 de junio necesita otra vez aumentar mediodía. Entonces, del 25, del 25 hasta el 26 voy a tener disponible otra vez una pluma y media. Luego, desde el día siguiente, desde el 27 hasta la siguiente fecha, que es el 4 de julio, sería hasta el día anterior, hasta el 3 de julio, vuelvo a tener 100%, solamente una pluma. Desde el 4 de julio hasta el 4 de julio, o sea, hasta la misma fecha, solo ese día tengo disponible 150, una pluma y media. Y desde el 5 de julio hasta NOD, escribo NOD, voy a tener 100%. Fíjese que con esta forma de trabajo puedo realmente hacer un escenario del comportamiento del alquiler del equipo para no gastar pues de más, no tener disponible o asignado el recurso y este no se esté utilizando en la obra. Entonces, de esta manera, si yo le digo aceptar, observe que la pluma deja de estar sobreasignada, por supuesto. Si yo reviso la hoja de recursos, la pluma es solamente una, trabaja al 100%, pero en ciertas fechas está trabajando, este equipo en ciertas fechas está trabajando al 150%, es decir, que estoy alquilando por mediodía una pluma adicional, esto si fuese necesario. Bien, con esto corregimos entonces el tema de la sobreasignación de recursos y la disponibilidad de los mismos. Ahora bien, tasas múltiples. Existen algunos materiales que nosotros podemos ponerle diferentes precios. Para esto vamos a ir a una vista que se llama uso de recursos nuevamente. Uso de recursos y voy a buscar el material cemento. Tenemos acá el cemento, hacemos doble clic en él y vamos a la ficha que dice costos. Bien, los recursos en Project pueden tener hasta 5 precios diferentes. El precio A, que viene predeterminado, que es el que nosotros establecemos como tasa estándar.
el precio B, el precio C, D y E. Hasta 5 precios diferentes para un mismo producto o un mismo material. En este caso, voy a colocar un precio diferente al B. Vamos a suponer que es una marca diferente de cemento. El precio A, 56 bolivianos, que ya lo habíamos establecido, más un costo de 100 bolivianos por uso. Entonces, vamos a suponer que otra marca de cemento, un cemento B, vamos a ponerle el precio de 60 bolivianos, costo de uso de 100 también. Y un valor C, otra marca de cemento que cueste, no sé, nos vamos a inventar 58 bolivianos, costo de uso 100. Entonces he definido 3 precios diferentes para un mismo recurso. ¿Cómo puedo asignar o cómo puedo indicarle a Project que use el cemento marca A o el marca B o el marca C? Una vez hecha esta operación, vamos a darle a aceptar. Observe que acá, en esta vista uso de recursos, me indica el recurso y en qué tareas está siendo asignado ese recurso. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en zapatas, doble clic en la tarea, en la ficha que dice general, dice tabla de tasa de costos y está usando por defecto el precio A, es decir, el de 56 bolivianos. Aquí yo podría cambiar si quisiera a otro precio. No lo voy a hacer, simplemente voy a darle cancelar. Voy a asumir que en las columnas voy a usar un cemento diferente. El cemento más caro era el precio B. Entonces hago en columnas del piso 1, doble clic y le voy a poner el precio B. Columnas del piso 2, el precio B del cemento. Y en columnas del piso 3, el precio B del cemento. Bien. Y suponga que vamos a usar para las losas el precio C. Entonces selecciono losas del piso 1 y establezco precio C del cemento. Losas, el precio C del cemento. Y losas del piso 3, precio C del cemento. Entonces de esta manera me evito hacer la creación de 3 recursos. Simplemente hago la creación de un recurso y le pongo 3 precios diferentes para que mi base de datos no sea demasiado extensa. Entonces esa sería la forma de establecer diferentes precios y asignarlos dependiendo de la tarea en la que yo me esté centrando. Eso es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.